Capítulo 17. El agua de la roca. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué pelean conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?». Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. «¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?». Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas». «Adelántate al pueblo», le aconsejó el Señor, «y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, y porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: «¿Está o no está el Señor entre nosotros?». Derrota de los amalecitas. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano». Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas». Moisés edificó un altar y lo llamó «El Señor es mi estandarte», y exclamó: «Echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación». Bueno, puede parecer extraño que Dios, quien profesó su amor para Israel, los llevará a un desierto, donde no tenían comida ni agua, pero el amor los dio allí para que dieran cuenta de la incredulidad desesperada de sus propios corazones y la constante fidelidad del corazón de Dios. Ahora, solo en un desierto podía Dios revelar lo que Él puede ser para aquellos que confían en Él, porque allí Israel dependía de Él para todo. Sin Dios no hay nada, y con Dios todo. Ahora, cuando criticamos al varón de Dios, estamos criticando a Dios. Los interrogantes del desierto son: ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? La fe tiene una respuesta breve pero completa para estos tres interrogantes, a saber, ¿y cuál es? Dios. Ahora, el pueblo de Israel, primero que hicieron, ellos tentaron al Señor, que muestra falta de fe, y ahora murmuran, después murmuraron, que resulta ser uno de sus más grandes pecados.
porque murmurar siempre muestra incredulidad. Ahora, eh, primero ellos tentaron al Señor, ¿sí? Que muestra falta de fe. Ahora dice aquí en el capítulo 4, resalta lo que dice. Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces, uno de los rasgos más prominentes del carácter de Moisés es que al ocurrir una dificultad, él siempre la presentaba al Señor. Aquí este versículo 4 es un versículo muy clave porque vemos la búsqueda de Dios. Moisés clamaba al Señor y nos enseña a que nosotros también lo hagamos. Dice que nos enseña que busquemos primero a Dios en estos momentos difíciles o en los momentos que nos encontremos y presentemos cualquier situación, por lo sencilla que esté o por lo sencilla que parezca o tan imposible que se vea a nuestros ojos. Ahora también el versículo 6, donde habla que él está sobre la roca y que le dice, Dios le da la orden de herirla. Entonces este versículo es uno de los tipos más hermosos que se halla en la totalidad de las escrituras. La roca era un tipo de Cristo. Al herir la roca tipificó la cruz. El agua que brotaba de la roca era un tipo del Espíritu Santo. Sin embargo, el agua, es decir, el Espíritu Santo, no estaba disponible hasta que la roca, que es Cristo, fue herida, crucificado. Por tanto, Cristo, la cruz, nuestra fe y el Espíritu Santo constituyen la base del cristianismo. Ahora en el versículo 7 nos da a entender, dice, declara que la roca herida que hizo brotar un río del agua no se realizó por la justicia y santidad del pueblo, sino precisamente por la gracia de Dios. Sin embargo, si el creyente permanece en la senda errónea de la incredulidad, pues al final terminará con la destrucción total. Ahora en el versículo 8, el recibimiento del Espíritu Santo, del cual el agua era un tipo, de inmediato causa guerra. Es la guerra entre la carne y el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 9, quiere decir, hasta este punto Dios peleaba por ellos. Luego Israel debía permanecer firme y ver su salvación. Pero el mandato ahora es que salieran a pelear. Hay una diferencia inmensa entre la justificación y la santificación. Una es Cristo que lucha por nosotros, la otra el Espíritu Santo que lucha en nosotros. La entrada de la nueva naturaleza es el comienzo de la guerra con la vieja naturaleza. Ahora el versículo 10. Ahí está, Amalek representa la vieja naturaleza carnal. Él era el nieto de Esaú, quien antes y después del nacimiento intentó asesinar a Jacob y quien prefirió un potaje a la primogenitura. Esta naturaleza carnal guerrea contra el espíritu. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hur significa luz, el emblema de la santidad divina y por lo tanto señala al Espíritu Santo. Josué era un tipo de Cristo. Ahora aquí el versículo 11 nos da a entender que las manos alzadas significaban dependencia total en el Señor. Cuando el creyente está dependiendo totalmente en el Señor y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, la victoria de Cristo nos pertenece. De otro modo, no lo logra. Ahora en el versículo 12 nos da a entender, nos enseña que la piedra también es simbólica de Cristo. El cansancio de Moisés describe el hecho de que nuestros propios esfuerzos pronto resultan en colapso espiritual. Pero una vez que estamos en el camino glorioso de Dios, sentados sobre la piedra, la victoria es nuestra. Aarón era un tipo de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, y Hur, cuyo nombre significa luz, nos habla del Espíritu Santo.
es la ayuda proporcionada al Hijo de Dios. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos trata de alzar sus manos, confiar en Dios por su propia fuerza, lo que está destinado al fracaso. En el versículo 13, la espada es un tipo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta de cada problema que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora en el versículo 15 nos dice que el Señor es nuestra bandera, el altar. Desde luego es un tipo del Calvario. Cristo es nuestra bandera, solo por medio de la cruz. Ahora en el versículo 16 nos enseña, dice que Amalek había de morar en la tierra, pero no reinar en ella. Dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El mandato no tendría significado alguno si la naturaleza pecaminosa no existiera en el cristiano. La naturaleza pecaminosa mora en el creyente, pero mora y reina en el incrédulo. Ahora, le invito a continuar en oración hasta completar una hora en el lugar secreto.